Hola a todas y todas, bienvenidas y bienvenidos a esta nueva sesión del webinar sobre justicia adaptada, organizado por el Centro de Estudios Constitucionales de la Suprema Corte de Justicia de la Nación. Mi nombre es Nicolás Espejo y soy investigador en el Centro de Estudios Constitucionales y acompañaré hoy día en esta sesión a dos muy destacadas abogadas y académicas, tanto de México como de Perú, que presentarán parte de lo que ha sido, bueno, su trabajo en general, pero en particular algunos de los trabajos y discusiones que han podido desarrollar en el proyecto, perdón, en el marco de un proyecto que actualmente ejecutamos sobre justicia adaptada o acceso a la justicia adaptada en América. De modo tal que van a poder escuchar hoy día parte de estas reflexiones de ellas, pero esperamos ya a principios del próximo año tener a disposición de ustedes también un libro que recoge estas presentaciones, pero también otras que hemos podido discutir en sesiones anteriores, como por ejemplo la justicia adaptada a la niñez o el acceso a la justicia para personas con discapacidad, y otras dos sesiones más que acompañarán este ciclo respecto de pueblos indígenas y respecto de, en general, los desafíos en el uso del lenguaje para facilitar el acceso a la justicia en nuestros sistemas judiciales en la región. Quiero presentar en primer lugar a la doctora y profesora Alma Beltrán y Puga, quien hará la presentación, la primera presentación de esta sesión. Ella es licenciada en Derecho por el Instituto Tecnológico Autónomo de México, ITAM, maestra en Derecho por la Universidad de Columbia en Nueva York y doctora en Derecho por la Universidad de los Andes en Colombia. Fue hasta hace poco profesora principal de la Facultad de Jurisprudencia de la Universidad del Rosario en Colombia y actualmente es profesora de Derecho en las cátedras de Derecho Familia, Género y materias relevantes y relacionadas en la Universidad Iberoamericana en Ciudad de México. Alma también fue coordinadora jurídica del Grupo de Información en Reproducción Elegida, GIRE, durante 4 años, una organización civil dedicada a la defensa de los derechos reproductivos de las mujeres, y profesora en el Departamento de Derecho del ITAM. Ha realizado distintas investigaciones, pasantías y publicaciones, tanto en América Latina como fuera de América Latina. Ha sido becaria de la beca Rómulo Gallegos, en la Relatoría sobre Derechos de la Mujer de la Comisión Interamericana de Derechos Humanos. Ha trabajado en la Oficina del Alto Comisionado de Naciones Unidas para los Derechos Humanos, en la Suprema Corte de Justicia de la Nación de México, y también es miembro de la Red Internacional de Derecho Constitucional Familiar. Es un placer para mí que nos acompañes hoy día, Alma, y por favor, el espacio es para ti. Muchas gracias. Muchísimas gracias, Nicolás, y también a todo el equipo del Centro de Estudios Constitucionales de la Suprema Corte de Justicia de México. Es para mí un gran privilegio estar aquí conversando el día de hoy. Espero, digamos, que la charla sea dinámica. Cuando Nicolás hablaba del tema de la justicia adaptada, el capítulo que yo estoy escribiendo para ese libro y el proyecto del que él mencionaba habla sobre las teorías de la justicia feministas y por qué, digamos, este abordaje teórico en un capítulo sobre justicia adaptada. A mí lo que me puso a pensar es cómo las intervenciones de las teorías legales feministas han pensado el tema de la injusticia. Yo creo que una de las grandes reflexiones de las corrientes que voy a exponer aquí, que son el feminismo liberal, el feminismo radical y un feminismo crítico o de análisis distributivo, todas esas teorías han reflexionado cómo podemos mejorar la injusticia. ¿Sí? O sea, partimos de un mundo que es desigual, partimos de un mundo en donde hay diferencias sexuales, en donde hay diferencias biológicas, reproductivas, salariales, económicas, entre hombres y mujeres y también para las personas que tienen una orientación sexual diversa o que tienen una sexualidad transgresora de los binarios masculino y femenino.
Entonces, tomando en cuenta estas disparidades, hay preguntas importantes de cómo la justicia puede responder a estas diferencias, pero también cómo han pensado las feministas y cuáles son sus aportes al mismo concepto de justicia. Entonces, voy a empezar por el feminismo liberal. El feminismo liberal tiene una, pues, génesis, y creo que esto no se explica en las teorías feministas legales sin un entendimiento de que esto ha sido producto de varias luchas de los movimientos feministas a través del tiempo. Es importante decir que para la teoría feminista hay una praxis ligada a las protestas, pero también a teorizar nuestra práctica como un colectivo discriminado. Y por eso muchas de estas teorías han nacido de grupos de reflexión, pero también de ver cómo en la práctica hay casos que nos plantean preguntas importantes sobre la igualdad, la desigualdad y cómo transformamos esto para tener un mundo más justo. Entonces, el feminismo liberal es asociado a las primeras luchas feministas del voto, del sufragio, de los derechos civiles y políticos, pensándonos en un mundo en donde no había acceso a las universidades, ni a los cargos públicos, ni a los cargos, digamos, de elección popular. Estas feministas tenían una idea muy importante sobre la igualdad. Y claro, las primeras reivindicaciones son que en las constituciones, en los códigos, quede, ¿no? Que los hombres y las mujeres son iguales ante la ley. Eso que se llama el principio de isonomía y que tiene una cara doble, que es el principio de no discriminación, es una reivindicación importante de las feministas liberales que también están por los valores de la autonomía, la libertad y la, digamos, disposición del propio cuerpo, ¿no? La privacidad como valores de ese feminismo liberal importantes. Son feministas que estarían a favor de la legalización del aborto, de los derechos sexuales y reproductivos como un ámbito de la privacidad importante, pero también viene un debate dentro de ese feminismo de que no es solo necesario tener la igualdad en la Constitución reconocida o el principio de no discriminación que en la teoría constitucional se conoce como las categorías sospechosas, ¿no? De no poner en las leyes alguna categoría que vaya a discriminar a una persona por su sexo, género, orientación sexual, clase, raza, etc. El debate que hay con el feminismo, dentro del feminismo liberal, es cómo las mujeres y otros colectivos discriminados pueden acceder a la igualdad de oportunidades y realizar ese principio utópico de igualdad ante la ley en la realidad. Esta pregunta tiene que ver con las políticas de la diferencia. Y las políticas de la diferencia nos meten a una pregunta de la justicia importante, que es cómo tratamos a las personas que son diferentes, ¿no? Que son diferentes y que necesitan un tratamiento especial por parte de los órganos que están impartiendo y administrando la justicia o en las audiencias. ¿Cómo es que esa, digamos, materialización del principio de no discriminación se va a reflejar en los organismos, en las sentencias, en las audiencias? Y viene la gran discusión de si el derecho debe tratar, ¿no? Sobre ese principio aristotélico de tratemos diferentes a las personas diferentes, iguales a los desiguales. Hay una gran crítica a este principio aristotélico estos debates del feminismo liberal pues no han estado zanjados. Como seguramente me queda
algo de tiempo. No me voy a meter en, digamos, en que este debate más bien no ha estado concluido y seguimos dándole la vuelta a cómo podemos hacer que estas diferencias no sean un impedimento para que las personas pasen en los tribunales y tengan un paseo mucho más amigable, grato y sensible, ¿no? Creo que ese es uno de los grandes retos que el feminismo liberal ha puesto en los órganos de justicia. En la segunda corriente tendría que ver con las feministas radicales. ¿Por qué, ¿por qué se les llama radicales y cuál es la teoría legal de la justicia que las feministas radicales suscriben? Eh, las, las feministas son radicales más que porque estén haciendo protestas en las calles y golpeando vidrios, que esa no sería como la propuesta teórica de las feministas radicales. Son radicales porque ellas piensan que mientras vivamos en el patriarcado no va a haber emancipación posible de las mujeres. Y la dominación sexual que ejercen los hombres, no solo hacia las mujeres, sino hacia todas las personas que transgreden el binario masculino-femenino, pues es una cuestión que dicen estas feministas, no se va a cambiar reformando la ley. ¿Sí? O sea, la mera reforma, el que se ponga en la Constitución el principio de igualdad, en ese sentido serían distintas las estrategias jurídicas de las feministas radicales a las liberales que sí creen en las reformas a la ley. Y con esto no quiero decir que las feministas radicales digan eh, que no hay reforma legal posible, pero sí pasaría antes de esa reforma por una transformación cultural muy importante y por un empoderamiento y una conciencia de género que es importante obtener para poder así pensar el cambio jurídico. O sea, el cambio jurídico no sería posible en una sociedad que no tiene a las mujeres con una conciencia de la discriminación y con una idea de que se puede transformar la sociedad también a través de los mecanismos jurídicos, pero subvirtiendo los valores de la desigualdad. Y esa idea de por qué nos oprimen y cómo cambiar la opresión es muy importante para el feminismo radical. Su mayor exponente es Catherine McKinnon, y si uno lee la obra de Catherine McKinnon, que podrá o no estar de acuerdo con ella, pero que yo siempre recomiendo leer a Catherine McKinnon, sobre todo un libro que se llama Hacia una teoría feminista del Estado, que ella escribió en 1989, pero que condensa todavía los postulados de este feminismo y que quiere, digamos, lo que McKinnon postula es una teoría muy diferente a la del feminismo liberal, que estaría por esta igualdad de oportunidades. O sea, McKinnon lo que diría es, mire, mi estándar no es que a las mujeres les den más dinero o que les den, esto no se va a solucionar con acciones afirmativas y entonces si a unos colectivos, ¿no? Les damos más educación o les damos mejores empleos. El problema de la desigualdad sexual es que a las mujeres las viola, ¿sí? Y si una mujer va pasando por la calle, blanca, rica, y su cuerpo todavía es un cuerpo disponible, ¿no? En este sentido de que la dominación sexual es también una dominación del cuerpo, es una dominación sobre la sexualidad de las mujeres, pues no vivimos en una sociedad igualitaria. Entonces, el estándar de McKinnon es la eliminación de la violencia y la discriminación de género como un asunto de poder. Y esa simetría de poder, por eso es el feminismo de la dominación, ¿no? Nos dominan, pero nos dominan de una manera en donde esto no es principalmente la dominación de los recursos o la falta de que las constituciones no reconozcan una igualdad y una discriminación. Esto es una dominación sexual en donde las mujeres emulan los deseos masculinos y se comportan como el patriarcado quiere, ¿sí? Entonces,
Beyoncé, las señoras que bailan en los conciertos, dice McKinnon, pues son las menos empoderadas de todas, porque están emulando los deseos de los hombres y la libertad se convierte en una ilusión. Muchas críticas se han dado a esta teoría, uno puede o no estar de acuerdo con McKinnon, pero McKinnon nos pone en el centro cómo el derecho y el Estado va a repensarse estas formas de dominación. Eso pasa por repensarse el derecho penal, eso pasa por repensarse las relaciones de familia, eso pasa por un replanteamiento de cómo las mujeres pueden vivir realmente en un mundo libre de violencia cuando hay este tipo, digamos, de dominación estructural sobre sus cuerpos. No es una pregunta menor. Yo creo que McKinnon tiene una teoría muy sólida sobre el derecho y el Estado siendo mucho un cómplice de esta violencia y de cómo podemos, digamos, resignificar las políticas estatales para que precisamente no sean cómplices de la misma. Obviamente, pues sería un feminismo que está a favor de abolir la prostitución, la pornografía, como formas de explotación sexual de las mujeres, por lo que acabo de explicar, ¿no? Porque si cosifican a una, nos cosifican a todas. Entonces, estas ideas que no son, digamos, o que tienen unas estrategias jurídicas difíciles, porque evidentemente, pues McKinnon no estaría por regular la prostitución ni la pornografía, sino por abolirla. Y aquí pues tenemos grandes preguntas sobre qué justicia puede haber si las mujeres quieren ejercer la prostitución como un trabajo sexual, ¿no? Y aquí la gran pregunta para el feminismo radical es una pregunta sobre la agencia de las mujeres, sobre si realmente es posible, o sea, en esa teoría de la dominación, lo que no está teorizado son los deseos y la libertad sexual de las mujeres como un aspecto positivo, ¿no? Como algo que no está moldeado por los deseos masculinos y que no pasa necesariamente por la violencia. Esa es la crítica de las feministas de izquierda o las feministas que no son ni radicales ni liberales, sino que estarían más con las teorías de Judith Butler, de Gayle Rubin y de, digamos, un feminismo crítico posmoderno en donde la gran pregunta para la justicia es, y hay un ensayo muy bonito de una de mis profesoras, que he tenido el honor de ser su estudiante, de Catherine Franke, que se llama Teorizando el sí, ¿no? Teorizando el deseo. ¿Cómo es que el derecho puede regular mejor la sexualidad siendo un ámbito tan complejo, ¿no? Y esa pregunta de, tenemos muy teorizado el no, ¿no? Que no nos violen, que no nos acosen, y tenemos teorizado cómo hay un brazo criminalizador del Estado, ¿no? Creo que las que cantaban esa canción, las chilenas, las tesis, ¿no? Que decían, el Estado es un macho violador opresor, ¿no? Un poco en ese sentido del feminismo radical. Creo que con Frankie nos hace una pregunta muy distinta, es al feminismo jurídico le hace falta teorizar el sí, ¿no? Le hace falta decir qué pasa con el deseo y la sexualidad femenina y de otros colectivos diversos fuera de ese molde. Y yo creo que ahí es donde vienen también unas grandes preguntas para la justicia y para la teoría jurídica, porque el derecho es una cuestión que categoriza, clasifica y encasilla.
Y creo que a lo largo del proyecto en el que estamos trabajando con el doctor Espejo, una idea que es cómo la justicia puede adaptarse a distintos colectivos, subjetividades y personas que no están en, en la matriz binaria heterosexual, con todas sus capacidades físicas y mentales, ¿no? O sea, yo creo que la gran pregunta para la justicia y la idea de una abogacía que se tome en serio pues las problemáticas del siglo XXI es esta que nos plantean las feministas críticas y que nos invitan a pensar desde otra matriz, ¿no? Fuera de la matriz de la dominación. ¿Cómo es que el derecho podría lidiar mejor con las sexualidades diversas fuera de la caja de los binarios? Y en ese sentido hay un sector de ese feminismo crítico que plantea, y ahí es donde quizá también se da la mano con una teórica que se llama Nancy Fraser, en donde hay una crítica distributiva, ¿sí? Volvemos al tema entonces de los recursos, volvemos al tema de pensar que los grandes reclamos de igualdad no deberían de ir tan separados de los reclamos sobre la justicia distributiva. Y en ese sentido hay unas feministas como Janet Halley y mis tutoras en Colombia, que hablan de que tenemos que pensarnos el derecho como un gran distribuidor de recursos. ¿Sí? Un análisis crítico pasaría por la pregunta de quién gana y quién pierde cuando se está aplicando esta norma jurídica. ¿Sí? ¿Cómo es que el género y la sexualidad juegan un papel indispensable? ¿Qué estereotipos están inmersos en las normas que no estamos alcanzando a ver? Y cuando estas normas se aplican, ¿qué tipo de discriminaciones directas o indirectas pueden generar? ¿Y quién acaba perdiendo qué? ¿No? Estas preguntas que me parecen preguntas para las teorías de la justicia, han sido aportes del movimiento feminista, de las teorías legales críticas al derecho, y me parece que es algo importante de conocer. No sé cuánto tiempo me quede, pero voy a terminar con el asunto de la interseccionalidad. ¿Por qué? Si uno repasa estas tres grandes corrientes, ¿no? Las liberales, las radicales, las críticas, uno podría decir, bueno, y siempre, ¿no? Están hablando de las mujeres quizá blancas, heterosexuales, de clase media, o sea, como que también está instalado y es una de las grandes críticas que nos han hecho las feministas afrodescendientes e indígenas, de no tomarles en cuenta sus experiencias. Me parece actualmente que hay un mal entendimiento de lo que es la interseccionalidad y de cómo la interseccionalidad debe de aplicarse para favorecer una idea de la justicia más integral. La interseccionalidad fue planteada por los colectivos feministas del Combahee River en 1970. Es, digamos, una idea de que hay distintos ejes de subordinación y de opresión. Es una idea postmarxista de cómo la clase, la raza y el género se cruzan en una misma matriz de opresión. Y ese cruce, ¿verdad? Ese cruce es el que dicen las feministas de estos movimientos, es el que recoge Kimberly Crenshaw en un artículo importante de 1990 y tantos, que se llama Mapeando los márgenes, las experiencias de las feministas, de las mujeres de color en la jurisprudencia constitucional norteamericana.
La interseccionalidad está pensada, y fue ese término lo acuñó una abogada, pensando en cómo el derecho constitucional no estaba siendo, no tenía un lente, un cruce, ¿no? Cuando analizaba las experiencias de violencia y de discriminación hacia las mujeres negras aparecían desdibujadas, aparecían o no aparecían en la película o no se recogían bien estas experiencias de discriminación. A mí me parece que esta idea de la interseccionalidad no sabría tanto si clasificarla como una teoría en sí misma, pero sí nos da una cierta metodología, un cierto lente para repensar aquellas personas que tienen distintos niveles en su subjetividad, ¿no? Distintas maneras, condiciones por las cuales son discriminadas. Eso es diferente analizarlo así en el derecho constitucional, donde hay categorías sospechosas, donde un caso puede, digamos, abrir este cruce de opresión, que trasladarlo a una política pública. O sea, a mí me parece que la interseccionalidad, como la pensó Crenshaw y la crítica que ella le hace al derecho constitucional en esta idea de las categorías sospechosas son distintas, ¿no? Porque tienen distintos niveles de escrutinio en el derecho constitucional norteamericano. Es un nivel de escrutinio mayor si es raza, si es género, es medio, y si es otro tema, otra categoría, es un escrutinio tibio o menor. Esa idea de no podemos tratar con distintos escrutinios del test de constitucionalidad a las categorías, me parece que actualmente hay una, digamos, traspolación de la interseccionalidad a cualquier política pública. Yo no sé si esto sea posible materialmente llevar esta teoría a políticas públicas, digamos, inclusive es una idea que va en contra de los enfoques diferenciales, ¿sí? Porque esta teoría habla de que la identidad no es posible diseccionarla, ¿sí? No, y en ese sentido, pues la justicia tendría que, si realmente queremos aplicar la interseccional en la justicia más allá del derecho constitucional, pues esa es una gran pregunta para esta idea de la justicia adaptada. Porque entonces no deberíamos de tener centros de atención de violencia para las mujeres diferenciales, ¿no? De los centros de atención de mujeres indígenas o de personas con discapacidades. O sea, ¿por qué estamos diseccionando la identidad? ¿Por qué tendríamos, o sea, ver los cruces es atender a todo mundo de manera integral con una perspectiva que está en quien atiende? Entonces, esa idea de interseccionalidad bajada a cómo tendríamos que reformular desde los edificios de la justicia quienes atienden a las personas y los lentes con los que lo hacen, es una tarea mayúscula. Y no es una cuestión de ponerle ahí enfoque interseccional, ¿sí? No se logra con escribir la palabra interseccional. Entonces, pues yo dejaría por acá mis impresiones. Esto obviamente quiero decir que es un repaso completamente sesgado por mis propias lecturas e intereses en las teorías de la justicia feminista. Están las feministas socialistas, están las poscoloniales, pero yo creo que estas tres teorías, junto con la idea de la interseccionalidad, son las que más resuenan en los protocolos de acceso a la justicia de los órganos y tribunales. Entonces, por eso las escogí
y en el ensayo que estoy escribiendo estoy reflexionando si estas teorías de la justicia subyacen implícita o explícitamente en los tres protocolos que hay en México de juzgar con perspectiva de género. Muchísimas gracias. Muchas gracias, Alma, por ese tour, a través de ese viaje, a través de eh, eh, bueno, estructuras teóricas que son importantes para comprender las prácticas sociales también, ¿no? Como tú bien dices, no son todas, pero probablemente son tan prevalentes que si uno no las relaciona con las prácticas de litigio estratégico, acceso a la justicia, adjudicación, probablemente no pierde una oportunidad importante para de alguna manera relacionar esas prácticas con los supuestos conceptuales y teóricos y sociales también, ¿no? Las expectativas políticas que están detrás de esos procesos también. Y yo creo que ayuda mucho y precisamente y desde la academia lo que hacemos de alguna forma también es precisamente no solo concentrarnos, ¿no? en hacer, ¿no? Sino también en reflexionar sobre los supuestos de esas prácticas. Te voy a hacer un par de preguntas luego, pero quiero darle el espacio ahora Sí. a nuestra siguiente ponente. Ella es Brenda Álvarez, magistra en Derecho Constitucional de la Pontificia Universidad Católica del Perú, diplomada en Gestión Pública por la Universidad del Pacífico, y también ella cuenta con estudios de especialidad en Género, Derechos Humanos y Constitución por el Centro de Estudios Constitucionales y Género de Derechos Humanos y Políticas Públicas por la misma universidad, por la Pontificia Universidad Católica del Perú. Ha trabajado intensamente en litigio estratégico, en Derecho Internacional de los Derechos Humanos, y también, ¿no es cierto?, en proyectos asociados a la Comisión Interamericana de Derechos Humanos y la American University, en su facultad de Derecho en Washington. Ella también actualmente es profesora de Derecho Constitucional en la Universidad Tecnológica del Perú y presidenta de la Asociación Proyecta Igualdad y Justicia Verde. Muchas gracias, Brenda, por acompañarnos hoy día, por participar en nuestro proyecto de Justicia Adaptada, y por favor, adelante el espacio para tu presentación. Muchísimas gracias, Nicolás, por la presentación y también agradezco la presentación de Alma que me permite ingresar al desarrollo de las reflexiones que vengo ensayando em, para la construcción de el artículo que va a ser parte del proyecto. Bien, el tema que quisiera o que quiero presentar este día es el sistema de sexo-género binario como un problema epistemológico en la construcción de la justicia adaptada para la igualdad. Digamos, esta presentación trata o intenta plantear algunas discusiones respecto de los límites o los entrampamientos, digamos, o las limitaciones que tiene la concepción del sistema sexo-género en la matriz binaria en el acceso a la justicia para la igualdad, ¿no? Entonces, una de las preguntas que quiero que reflexionemos y una de las preguntas que quiero contestar en el desarrollo de mi presentación es justicia de género para quién, ¿sí? Entonces, voy a iniciar. Antes de entrar, ¿no?, al tema a desarrollar, es necesario señalar de que en los años 60 o 70, digamos, hubo una teoría planteada por John Money que planteó, ¿no?, la moldeabilidad del género, ¿no? Esta, digamos, teoría planteada por Money atrajo la mirada de muchas teóricas feministas, ¿no? Pues esta perspectiva, ¿no?, permitía cuestionar las limitaciones impuestas, por ejemplo, a las mujeres por la biología, ¿no? Abriéndose la posibilidad de diferenciar dos, digamos, aspectos, ¿no? Lo cultural de lo biológico, esto es el género y el sexo. Y estas, digamos, dos categorías se instalaron
en el discurso, en la construcción teórica feminista, como dos matrices importantes, ¿no? Para el feminismo de esa época fue muy interesante o muy importante, por ejemplo, cuestionar las características impuestas a las mujeres, como por ejemplo la feminidad, la delicadeza o la división, por ejemplo, del espacio público-privado, por ejemplo, razón y emoción, ¿no? Entre otras cosas. Y esta, digamos, esta moldeabilidad planteada por Money puso en relevancia la noción de que estas características asignadas o pensadas, digamos, que eran características innatas a las mujeres, digamos, eran, digamos, parte de una construcción cultural y un sistema de dominación. Entonces, en general, digamos, estas posturas de esta división del sexo-género, ¿no? Entre, digamos, el sexo-género desde la matriz binaria, parte de la consideración de la existencia del binario hombre-mujer, ¿no? Femenino-masculino. Entonces, digamos, la mirada de la desigualdad de género o la desigualdad de las personas en relación a la sexualidad ha estado fundada, o estas críticas, digamos, han estado fundadas en la consideración, digamos, o en cuestionamiento de del binarismo en sí mismo como una característica, digamos, de la humanidad, ¿no? Entonces, las teóricas feministas, por ejemplo, han fundado las críticas de los estereotipos de género, entendidas como la desigualdad de lo masculino y lo femenino, eh, y que estas han seguido, además, entre la división de lo natural del sexo en lo binario hombre y mujer, ¿no? Esta mirada, digamos, de cómo entender, por ejemplo, las desigualdades desde una perspectiva binaria, nos han llevado, por ejemplo, a entender de que solo es posible o que solo existen, digamos, dos expresiones de corporalidad humana. Entendido esto entre, digamos, corporalidad femeninas y corporalidades masculinas, ¿no? Entonces, para las perspectivas, digamos, de las teorías feministas hegemónicas, ¿no? La discriminación surge, ¿no? De una jerarquía social, de un poder desigual que ubica, ¿no? A la mujer como inferior al hombre. Siempre, digamos, partiendo desde esta mirada bastante binaria de que la humanidad en sí misma solo responde o solo puede estar dividida desde las características sexuales, desde una mirada de la sexualidad en hombres y mujeres. Entonces, aquí, digamos, hay una crítica bastante importante a esta mirada, digamos, restringida de la sexualidad y de la sexualidad humana en general, y cómo es que cómo se ha construido, digamos, el poder en relación a la diferenciación entre las personas. Y Cabral y Mafia señalan que lo que no se discute, ¿no? No se discute la realidad de las diferencias sexuales, ¿no? Sino la legitimidad de los estereotipos construidos por la sociedad sobre esas diferencias, como si el sexo constituyera una materialidad inapelable, ¿no? Lo que se ha discutido entonces, según Cabral y Mafia, es en realidad si es que, digamos, son legítimos o no los estereotipos construidos sobre los cuerpos, digamos, de las personas, además cuerpos sexuados, ¿no? Sin embargo, lo que no se ha hecho es mirar la realidad como tal, ¿no? Desde una apreciación, digamos, no sexuada de la humanidad, ¿no? Entonces, como dice Saldivia, se lleva implícita la creencia de que el género puede y debe derivarse inequívocamente de la anatomía que se presume natural, ¿no? Esta anatomía y que es asignada, digamos, o que está bastante ligada, ¿no? A la concepción del sexo, ¿no? Cuando en el feminismo o en las teorías feministas se habla sobre el enfoque de género, por ejemplo, se habla alrededor de la discriminación de género, hablamos del género como la construcción social y hablamos o nos referimos al sexo, digamos, como la realidad material, ¿no?
una realidad material que también tiene una mirada desde una perspectiva, digamos, de las teorías feministas hegemónicas, que tiene solamente también una posibilidad de una expresión binaria de las corporalidades, ¿no? Y entonces se presume, digamos, que los cuerpos solo pueden dividirse en dos, ¿no? Y no se cuestiona esa, digamos, división binaria de la humanidad en sí misma. Entonces, lo que dice Butler es cómo estamos leyendo, o una de las cosas que cuestiona Butler es cómo estamos leyendo desde las teorías feministas, por ejemplo, el género y el sexo, ¿no? Entonces, una de las cosas que dice Butler en relación a esto es que el género tiene que entenderse como una forma cultural para configurar el cuerpo, ¿no? Y entonces, lo que nos dice Butler también es que el sexo eh, siempre fue género y que el género antecede al sexo. En la medida de que la noción incluso del sexo ha sido construida, digamos, desde cómo entendemos el género, e incluso esta construcción, digamos, del sexo ha sido construida a partir, digamos, de una matriz que entiende o manda a entender los cuerpos desde una perspectiva, digamos, binaria, ¿no? Entonces, lo que dice Butler es que cuando nos estamos refiriendo al sexo biológico como una categoría, ¿no? Con su presunto binarismo, es decir, sexo femenino o masculino, digamos, esta lectura que tenemos del sexo, ¿no? Es una lectura ideológica del cuerpo. Entonces, cuando hablamos de binarismo, desde el entendimiento, por ejemplo, de la sexualidad o la existencia de la corporeidad humana, estamos refiriéndonos necesariamente a una lectura ideológica del cuerpo, que esa es una teoría a la cual yo escribo, en realidad, y digamos, es la teoría de la cual voy a echar mano construir para construir las reflexiones que pretendo plantear en el paper que va a ser parte de la publicación. Entonces, estos cuestionamientos, digamos, a esta mirada binaria, digamos, de las categorías, ¿no? De las categorías, nos plantean retos, ¿no? Nos plantean retos que parten desde cuestionar, digamos, la mirada binaria que tenemos de la existencia humana, y esto implica, ¿no? Que tenemos que entender, por ejemplo, que el binarismo de género eh, parte de entender que el sexo anatómico no es anterior al género, ¿no? Sino que es el género la norma a través de la cual se lo piensa, se lo moldea y se lo disciplina. Entonces, y acá hay una parte bastante importante porque esta mirada, digamos, binaria de la humanidad eh, y del cuerpo, de la sexualidad además, no es, digamos, tiene que ver también con las miradas colonizadoras, ¿no? Sobre el entendimiento del cuerpo, ¿no? Por ejemplo, hay culturas distintas, digamos, a las occidentales, que planteaban o entendían de pronto las sexualidades no desde una perspectiva binaria, sino de una perspectiva un poco más amplia. Aquí tenemos, por ejemplo, como un ejemplo de ello, a las personas hijras en India, personas dos espíritus en Estados Unidos, y, digamos, distintas, digamos, concepciones de la existencia humana por fuera, digamos, del binario, ¿no? Entonces, para pensar, digamos, en una justicia para la igualdad de género, es necesario desde nuestros planteamientos revisar y desandar la binariedad del sexo. Pues esto tiene necesariamente consecuencias directas, ¿no? En cómo pensamos, por ejemplo, la identidad de las personas, o cómo pensamos, por ejemplo, la existencia misma de en la construcción, por ejemplo, del derecho, ¿no? Eso también implica, sin duda, que estas revisiones que son necesarias de realizar tienen implicancias bastante significativas también en cómo estamos entendiendo, por ejemplo, la violencia de género. Eh, y es allí, digamos, desde esas
limitaciones que pueden plantearnos esta mirada binaria del género es que planteo mi análisis que va a estar centrado en algunas políticas judiciales para la administración de la justicia en el Perú, sobre cuáles son las implicancias del binarismo de género en el acceso a la justicia para la igualdad, ¿no? Y a partir de esa perspectiva, ¿no? Sí es necesario pensar si es que a quienes vamos dejando por fuera de esta noción de igualdad, digamos, de género, cuando empezamos a construir o estos instrumentos o estas normas que pretenden, digamos, abrir los canales o abrir caminos para una justicia igualitaria. Entonces, las limitaciones que tiene el entender la humanidad o la existencia humana a partir del binarismo, muchas veces, digamos, nos o limitan la posibilidad de entender, por ejemplo, cuáles son las implicancias eh, o adentrarnos un poco más en entender cómo es que este binarismo tiene impacto en la vida de las personas, ¿no? Y cómo desde una perspectiva, si es que construimos, por ejemplo, las políticas desde perspectivas, digamos, binarias, nuestro planteamiento, digamos, de igualdad necesariamente va a ser restringida. Un ejemplo de ello, por ejemplo, es el Acuerdo Plenario 1/2016 de la Corte Suprema de Justicia del Perú. Un acuerdo plenario que trató, digamos, de ser o surge, digamos, como un mecanismo de garantizar el acceso a la justicia para las mujeres, ya que permite o pretendía generar un marco de interpretación para la aplicación del tipo penal de feminicidio. Y entonces, aquí podemos ver, por ejemplo, cómo es que este acuerdo plenario tiene, digamos, en su matriz fundacional o a la teoría que se adscribe es, digamos, a la teoría, digamos, de entender el género y el sexo desde una perspectiva binaria, ¿no? Por ejemplo, lo que señala el propio acuerdo plenario en este caso es que el enfoque de género, digamos, reconoce la existencia de circunstancias asimétricas entre hombres y mujeres, construidas sobre la base de las diferencias de género que se constituyen en las causas principales de la violencia hacia las mujeres, ¿no? Entonces, lo que dice este enfoque es que este enfoque tiene que orientar a diseñar las estrategias de intervención orientadas al logro de la igualdad de oportunidades entre hombres y mujeres. La gran pregunta que nos vamos a plantear también es eh, a quiénes estamos identificando como hombres y a quiénes estamos identificando como mujeres. ¿Quiénes son los hombres y quiénes son las mujeres que se pretende proteger o que se pretende, digamos, garantizar su acceso a la justicia a través de estos, digamos, de estos instrumentos o este acuerdo plenario, ¿no? Por ejemplo, una de esas, digamos, trampas o limitaciones que podemos ver eh, en la aplicación, digamos, del binarismo de género en cómo el marco teórico para la construcción de estas políticas tenemos, por ejemplo, en cómo se percibe o quién tiene que ser percibido como el sujeto activo del delito de feminicidio. Y según, digamos, esta mirada del Poder Judicial, desde esta mirada bastante binaria, ¿no? El delito de feminicidio, digamos, solo puede ser realizado, digamos, por un hombre, ¿no? Solo un hombre podría eh, causar o perpetrar el delito de feminicidio. Entonces, allí nos preguntamos, ¿no? Eh, ¿A qué hombres nos estamos refiriendo cuando pensamos en hombres, ¿no? Y a qué mujeres nos estamos refiriendo cuando pensamos o cuando el acuerdo plenario hace una referencia a las mujeres. Y también nos preguntamos si es que el delito de feminicidio, que, digamos, protege dos bienes jurídicos, uno como es la vida y otro que es el derecho a la igualdad, no está
no puede ser perpetrado, por ejemplo, por una mujer, ¿no? Por una mujer cisgénero contra, digamos, otra mujer. Para el acuerdo plenario de la Corte Suprema, esto no es posible, porque entiende, digamos, la mirada, digamos, de la violencia de género, eh, parte, digamos, desde un esquema binario, donde solamente, o entiende, por ejemplo, esta construcción del poder entre lo femenino y lo masculino, desde una, digamos, perspectiva bastante limitada, ¿no? Entonces, el sujeto pasivo de, de este delito de feminicidio para la Corte Suprema solo son las mujeres. Y aquí viene una gran pregunta. eh, ¿Qué se entiende, ¿no? ¿Qué se entiende cuando hablamos de mujer, ¿no? ¿O a quién está protegiendo o a quién pretende proteger esta interpretación cuando hablamos de el ser mujeres? Y aquí, digamos, esta mirada del cuestionamiento de lo binario tiene, tiene mucha relevancia porque, digamos, o el acuerdo plenario nos permite ver cuáles pueden ser las limitaciones o las restricciones que el planteamiento, digamos, binario de las normas pueden generar en la aplicación directa, ¿no? Entonces, por ejemplo, aquí nos pensamos en si es que una muerte de una mujer trans puede ser judicializada por el delito de feminicidio, y la pregunta, digamos, ahí se complejiza mucho más, ¿no? ¿Por qué entendemos que sí podría entrar dentro de esta categoría o por qué entenderíamos que no podía entrar dentro de esta categoría? Em, Sin duda, digamos, las categorías construidas en esta o tomadas por el acuerdo plenario parten también desde un determinismo biológico que entiende determinadas características como femeninas y determinadas características como masculinas, ¿no? En esa medida, por ejemplo, vemos que desde esa perspectiva anclada en el determinismo biológico que lee determinadas características como lo femenino o lo masculino, muchas personas no podrían, digamos, ser defendidas o cuyas muertes tienen, digamos, un origen en en la matriz, digamos, de discriminación del género, podrían no estar siendo comprendidas por estos instrumentos de administración de justicia, ¿no? Entonces, aquí tendríamos que plantearnos claramente, digamos, dos preguntas, ¿no? Primero, justicia de género para quiénes es importante, digamos, pensarlo en la medida de que el adscribir, digamos, la construcción de la justicia de género desde una perspectiva que no cuestiona el binarismo de género como, como digamos, parte además de la desigualdad de género o desde la matriz, digamos, orientadora de la teoría de género, trae necesariamente algunas limitaciones para entender o para garantizar la igualdad de las personas, ¿no? Nos ponemos a pensar también en las personas intersexuales, por ejemplo, cuyos cuerpos, digamos, no pueden ser leídos como femeninos o masculinos, y para los cuales, digamos, la justicia, ¿no? O las teorías de la justicia tendrían que dar una respuesta necesariamente. Como, digamos, a partir, por ejemplo, desde estas perspectivas, figuras que tratan de garantizar la igualdad, por ejemplo, y la vida, no pueden o no van a necesariamente responder, digamos, a estas necesidades que la realidad plantea, porque o van a resolver de manera inadecuada, porque, digamos, partimos desde un piso teórico que no necesariamente ve estas, digamos, estas diferencias, ¿no?
Entonces, como conclusión a esta primera presentación, em, son básicamente dos cuestiones que queremos identificar. Una, desde qué planteamiento teórico está construida, por ejemplo, el enfoque de igualdad de género en las políticas para la igualdad en el Perú. Y por otro lado, quiénes se quedan fuera, digamos, o cuáles son algunas circunstancias que o personas que se quedan fuera de este planteamiento de la igualdad, que desde nuestra perspectiva es una mirada bastante restringida de cómo entender el género como un sistema de dominación y discriminación. Eso sería todo, Nicolás. Perdón, ahí, muchas gracias. Tenía una desconexión. Muchas gracias, Brenda, por tu presentación. Además, a propósito de una cosa muy específica, que es la forma en que las cortes están intentando regular, de alguna forma, ¿no es cierto?, lo que uno podría denominar genéricamente la perspectiva de género, tal vez, ¿no es cierto?, en su trabajo. Pero al hacerlo, las cortes están, o los consejos de las judicaturas, ¿no? La estructura de los poderes judiciales de la región están tomando algunas definiciones, ¿no es cierto?, orientadas precisamente al cumplimiento de esa expectativa, pero obviamente esas definiciones están sujetas a revisión y tienen algunos, también pueden presentar, ¿no es cierto?, algunos desafíos de interpretación, si es que uno tiene una concepción, ¿no?, más amplia a propósito, ¿no?, de lo que tú explicabas precisamente de cómo se va a entender la expresión, ¿no? Cómo vamos a entender la expresión de género, ¿no? La expresión género en ese marco de una perspectiva de género desde los sistemas de justicia, ¿no? Para que sea pertinente no solo para una distinción biológica entre hombres y mujeres, sino también, por ejemplo, ¿no?, para personas que se ubican por decirlo de alguna manera, en el espectro más amplio, ¿no?, de la identidad de género y que también eventualmente esperan, ¿cierto?, que esas definiciones sean pertinentes para ellas y ellos. Eh, Tengo un par de preguntas para aprovechar lo que nos queda de presentación. Eh, para preguntarle a Alma, eh, efectivamente hay, y un poquito pensando en cómo tú decías que tú tienes la impresión de que esas teorías que tú comentas, ¿no?, que comentaste en tu presentación, se relacionan de alguna forma o están detrás, podrían ser supuestos, ¿no?, de lo que se está haciendo de la perspectiva del sistema de justicia en México. Pero más allá del mexicano, ¿no?, en particular, que puede ser quizás demasiado específico o no, quería saber tu opinión o tu percepción general sobre la forma en que los sistemas de justicia en América Latina, puede ser en un país o en otro, los que tú hayas podido revisar, si tu percepción es que están enfrentando correctamente o no, con las herramientas adecuadas o no, lo que es precisamente incorporar una perspectiva de género para administrar justicia, ¿no? Eh, Porque da la impresión de que esa es una cosa que ya se ha conseguido, a lo menos formalmente, ¿no? O sea, uno ve la cumbre iberoamericana, ve los protocolos, tú mencionaste algunos ejemplos, entonces parecería, ¿no?, que no es un tema de que haya un rechazo a la idea de asumir una cierta perspectiva de género, pero cuando tú incluso te mencionas respecto incluso del feminismo, no de género en general, del feminismo, y nos dices, mira, acá hay un universo de opciones teóricas, hay una diversidad de acercamientos, ¿no? Uno piensa, bueno, ¿y en qué estará la judicatura en la región? ¿Estará, no? ¿Cómo tú evalúas hasta ahora ese proceso de incorporar una perspectiva de género en la administración de justicia? Y sobre todo en el caso del que tú has estado hablando, para garantizar un mejor acceso a la justicia para las mujeres en particular, ¿no?, dentro de ese marco más amplio de una perspectiva de género. No, Perdona el inicio de la pregunta, pero sí, no, me parece muy buena la pregunta y de hecho creo que es una pregunta que nos aterriza. A ver, yo lo que he estado observando en la región voy a empezar con el análisis de los protocolos de México de género, porque México fue pionero en esta estrategia cuando sacaron la Suprema Corte de Justicia a través de la Comisión esta de Igualdad de Género.
emitió este protocolo en el 2013. A partir de ahí ha habido una como escalada de protocolos en América Latina, ¿no? Pues yo he contado como alrededor de 20 sobre perspectiva de género en los distintos países. Mi impresión, y es un proyecto que yo quisiera hacer, pero pues ahorita creo que necesitaríamos más recursos y tiempo para lograrlo. Al analizar un poco esos protocolos, no tanto a profundidad por lo que estoy diciendo, sino más bien que me he dedicado a clasificarlos y coleccionarlos ahorita solamente. Mi impresión es que es difícil para estas guías, con, digamos, la diversidad y la riqueza teórica que hay dentro del feminismo, conceptualmente, bajar estas ideas a guías prácticas para los jueces y juezas que quieran integrar esta perspectiva. Me parece que se ha hecho un esfuerzo enorme, ¿sí? Por la judicatura, en algunos protocolos también son gracias al financiamiento de la cooperación internacional o la contratación de consultoras. A mí me encargaron uno para República Dominicana y pues voy a hablar un poco de mi experiencia redactando el protocolo de República Dominicana. Es sumamente difícil condensar en páginas breves el pensamiento feminista y las teorías de la justicia y las metodologías, porque además creo que algo que pues no dije en la presentación y tiene que ver con tu pregunta, es que los protocolos y las guías para juzgar con perspectiva de género nos plantean la pregunta del cómo. ¿Cómo podemos bajar todo este conocimiento y estas teorías a que jueces y juezas que no necesariamente están familiarizados con estas perspectivas, pero no solo los jueces, ¿no? Fiscales, bueno, digamos, todo lo que es el entramado de una administración de justicia, los peritajes, ¿no? Por ejemplo, se hablaba del delito de feminicidio, que es un delito muy complejo en términos de prueba. ¿Cómo podemos acercarles estas herramientas? Y la verdad es que leyendo el último protocolo de México, me parece que se ha hecho un gran esfuerzo por acercar este pensamiento jurídico a los jueces, a las juezas. Y yo algo que quisiera decir es que nos cuesta mucho trabajo salirnos del formalismo. O sea, una primera cuestión que tiene que ver con integrar la perspectiva de género es que esto no es tener una perspectiva formalista del derecho. Y eso es como tradicionalmente pues nos enseñan el derecho en las facultades. Entonces, esto no quiere decir desconocer la legalidad. Esto no quiere decir que si hay una aplicación de la perspectiva de género, entonces siempre se va a fallar a favor de las mujeres. Esto no quiere decir que se va a perder la objetividad y de alguna manera la imparcialidad dentro del sistema de justicia. Lo que quiere decir la aplicación de la perspectiva de género es que tenemos metodologías jurídicas donde nos hacemos preguntas relevantes del caso, considerando que hay factores de género y sexualidad que tomar en cuenta, que son casos, pues cualquier caso que presente una característica de estas va a ser un caso difícil. Va a ser un caso en donde, digamos, difícil porque nos plantea verlo desde distintas ópticas, porque nos tenemos que hacer preguntas diferentes, porque el aterrizaje del principio de igualdad y no discriminación, pues tendrá que hacerse de manera más rica y amplia que solo citar las normas. Entonces, hay unos protocolos que se dedican a repetir sentencias internacionales, ¿no? A decir, mire, la perspectiva de género es, si usted revisa la sentencia de Campo Algodonero, la de Karen Atala, los precedentes del sistema interamericano, pues como que ahí le están diciendo un poco cómo fallar. O hay ejemplos de las Cortes Supremas de Justicia. Muchos protocolos fallan en decirle a los jueces
como más allá de los ejemplos, ¿sí? Los métodos. Y eso es una deficiencia que se tiene desde la enseñanza del derecho, porque nuestra manera de analizar es con, digamos, filosofía del derecho, análisis de las normas, pero es planteamientos poco prácticos respecto de la desigualdad social y estructural que se notan en los casos. Entonces, hay que hacer mucho más trabajo en el análisis de los hechos, en cómo valorar pruebas, ¿no? En donde, pues sí, no se revictimice, pero también pedir, no sé, pruebas antropológicas y de un cierto nivel de expertise en temas de género, de disparidad, de construcción de la identidad, que yo creo que actualmente, pues, son peritajes que todavía no se aportan. Entonces, eh, me parece que el problema de la perspectiva de género es que no puede haber un manual y una receta cierta para integrarla y que pues la gente se tiene que volver a poner a leer, se tiene que volver a poner a leer teorías, se tiene que volver a plantear metodologías y tiene que dejar el formalismo, ¿no? La literalidad a veces de la norma para poder dar una interpretación, una argumentación mucho más sustantiva y rica frente al caso planteado. Y pues eso es una cuestión, digamos, que va más allá de la guía. Esa sería mi, pues, como mi reflexión, pero como te digo, tengo que pues analizar mucho mejor el tema. Muchas gracias, Alma. Brenda, a propósito también de tu trabajo, una cosa que te quería preguntar es de alguna manera, tú hiciste un énfasis, ¿no es cierto?, en la cuestión de la presencia del binarismo, ¿cierto?, como un hecho permanente, ¿no?, que de alguna manera permea eso. Pero te quería preguntar también, sacarte un poco de eso, perdón, pero para relacionarlo con una cuestión que también parece bastante estructural, que puede o está relacionada con la anterior o no, pero tu percepción sobre esto también, que es la cuestión de cómo, de alguna manera, a ver, cómo las juezas y los jueces pueden trabajar prácticamente, ¿no es cierto?, en distinciones que requieren, por así decirlo, cierta sofisticación del conocimiento, que requiere un cierto lenguaje, un metalenguaje, en torno a la idea de identidad, de expresión de género, de fluidez, de lo no binario. O sea, yo me imagino, yo veía el caso de Mila, y bueno, y tantos otros casos que me ha tocado ver, con el caso peruano, y digo, bueno, si es que hay tantas cosas tan fundamentales, ¿no?, que las juezas y los jueces no están viendo, ¿no?, en términos de violencia estructural, en términos de abuso, ¿no?, en términos de tortura, ¿no?, en los centros privativos de libertad por parte de las policías. O sea, yo digo, bueno, no sé si me voy a entender, no es que digo, ok, está bien ánimo, pero ¿cómo uno trabaja eso en contexto donde uno ve que hay, al parecer, deficiencias del trabajo, ¿no?, de adjudicación, de interpretación, en otras cuestiones tan, parece, fundamentales que en la práctica no parecen fundamentales? Entonces, ¿cómo ves tú ese desafío, para decirlo de esta forma, de una mayor complejización de los estándares en torno a una perspectiva de género, cuando hay otras cosas que siguen estando ahí atrasadas, que son muy fundamentales y que además probablemente complejizarlas requiere también transferir conocimientos, ¿no?, lenguajes, habilidades en quienes tienen que interpretarlas, que probablemente uno podría tardar décadas, ¿no?, en conseguir eso? Me imagino que todavía en las facultades de Derecho, yo sé que tú enseñas Derecho, pero probablemente no, pensaría, ¿no?, que lo que tú enseñas no forma parte ¿no?, del centro tradicional y formal y más hegemónico de la enseñanza del derecho en Perú. Y cuando digo Perú, quiero decir esto también, estoy pensando en otros de nuestros países de la región, que no se entienda mal.
¿Cómo ves tú ese desafío? Yo creo que es un gran desafío, ¿no? Porque, a ver, lo que plantean la teoría, al menos a la cual yo adscribo, es cuestionar el binarismo, ¿no? Y si el binarismo, por ejemplo, es entendido como natural, e incluso ese binarismo no se entiende las implicancias del propio binarismo, ¿no? En tanto plantea las diferencias entre lo que se puede categorizar como hombre o mujer, entiendo que es mucho más complejo. eh, Cuestionar la propia existencia del binarismo, ¿no? Sin embargo, creo que en términos, digamos, prácticos, la realidad siento que desafía la teoría, ¿no? Y una de las cosas, digamos, que, que sí son necesarias y que sí las planteamos, digamos, como necesarias, es cómo empezamos a mirar la realidad, ¿no? Porque la realidad día a día, digamos, nos plantea y nos muestra esta diferencia o esta riqueza o multiplicidad o la diversidad de la humanidad, ¿no? Por ejemplo, en el caso peruano tenemos casos de niñas intersex que están, digamos, cuyos casos están siendo revisados por el sistema de justicia. Pienso yo cuáles son las determinaciones que estos jueces o estas juezas van a tomar en estos casos, digamos, desde los instrumentos con los que contamos, ¿no? Y por eso siento que si es, si bien es cierto, puede ser demasiado complejo seguir complejizando el género, ¿no? Creo que es necesario empezar a incorporar, digamos, estas otras miradas del género o de las implicancias, por ejemplo, de la desigualdad de género en otros sujetos, ¿no? Y esto porque, digamos, si bien es cierto, como tú lo planteabas, hay cuestiones que todavía no se entienden, no se comprende bien, por ejemplo, los casos de violencia contra las mujeres y género, ¿no? Hay muchas limitaciones en poder entender ello. Sin embargo, sí creo que sí es importante que empecemos o que se empiece a incorporar, digamos, desde la construcción o el diseño de los instrumentos, estas otras miradas que nos tienden o nos deberían obligar a pensar, siento, desde de cuestionar, digamos, la matriz binaria, ¿no? Y esto, digamos, no como un capricho de complejizar más aún la discusión, ¿no? Sino, creo yo, desde un entendimiento de que hay sujetos y sujetos, hay personas que están yendo al sistema de justicia a plantear o a pedir una respuesta del sistema de justicia para el cual el sistema de justicia no está necesariamente preparado y tampoco cuenta con instrumentos que puedan permitirle a un juez, a una jueza, digamos, poder resolver de manera adecuada, digamos, o más o menos, digamos, adecuada sus casos, ¿no? Eh, Creo que pensar, digamos, la igualdad en términos macro, eh, sí implica retos desde la propia enseñanza o la propia vivencia o el ejercicio del derecho, ¿no? O sea, Alma decía algo muy importante que era que para entender o para administrar justicia había que salir, digamos, de los marcos formales. Y creo que una de las grandes deficiencias de los sistemas, cómo operan los sistemas jurídicos en la región y particularmente el Perú, es que tienen una mirada absolutamente formalista, ¿no? O hay una práctica absolutamente formalista, una mirada bastante positivista, incluso, y que echa mano, además, de los marcos, digamos, teóricos más tradicionales, digamos, para entender incluso las propias normas, ¿no? Entonces, pensando yo en esas, digamos, en esas culturas que existen en los sistemas de administración de justicia, digamos, regionales, sobre todo, digamos, en peruano, pensaría que es necesario para los jueces y las juezas contar, digamos, con herramientas para la administración de justicia que les permitan siquiera pensar de que es posible mirar, digamos, a la humanidad desde una perspectiva no binaria, ¿no? Sé que es complejo, sé que es difícil, sin embargo, creo que los jueces y las juezas
ya vienen teniendo, digamos, en sus tribunales estos casos y algunas respuestas, digamos, que vienen dando a estos casos no necesariamente son las más adecuadas, que puede ser por deficiencias en su propia formación, que puede ser, pero también tiene que ver con la falta de instrumentos, digamos, que la propia judicatura podría, digamos, generar como una herramienta que un juez o una jueza puede emplear, ¿no? Ahora, siento que también creo que la complejización a la cual hemos llegado, digamos, para entender las distintas categorías que se han venido generando, gestando sobre expresión de género, identidad de género, características sexuales, digamos, parten, digamos, del problema que tiene que ver con el binarismo, ¿no? Y creo que es, digamos, si vamos a seguir complejizando más este entendimiento, van a seguir surgiendo muchas más categorías, ¿no? Y vienen surgiendo cada vez muchas más categorías. Creo que resolver ese problema no es sencillo porque es estructural, ¿no? Porque es muy estructural. Sin embargo, creo que sí es necesario plantear ese tipo de discusiones, sobre todo, digamos, pensando en cómo podemos garantizar mecanismos de acceso a la justicia, ¿no? O cómo podemos entender también el derecho a la igualdad desde el propio, por ejemplo, diseño del sistema de justicia, ¿no? Súper, muchas gracias. Y solo para cerrar, quizás, si tienen, quizás nos quedan un par de minutos, eh, pero hacer una pregunta común. Probablemente nos están escuchando juezas, jueces, gente que trabaja en tribunales, ¿no es cierto? Gente que tiene que diseñar política. Si pudieran destacar algún ejemplo, alguna práctica, alguna acción con que ustedes se han cruzado en su trabajo, ¿no? Que les parece que sin ser total, completa, ¿no? Integral, permite avanzar en el sentido correcto, ¿no? De ir dando luces sobre qué es desarrollar una perspectiva de género y garantizar el acceso a la justicia, tanto para las mujeres como para otros colectivos. ¿Podrían compartir alguna, brevemente, obviamente, en su opinión, cuál podría ser alguno de esos ejemplos? Eh, para quizás inspirar a nuestra audiencia, ¿no? A decir, mira, hay complejidades, pero también hay gente que está pensando, ¿no? Fuera de la caja y aunque sean pequeñas cosas, ¿no? Sí genera cambios, ¿no? Y puede generar cambios, ¿no? Que se van uniendo a una visión más integral de esto. ¿Algún ejemplo que puedan compartirnos? Mira, yo algo que creo que es muy importante que juezas y juezas trabajen y nos ayuden a pensar mejor es el tema de las reparaciones. Hay, a mí me da la impresión, y creo que esto se conecta con la pregunta que hacías antes, en los protocolos de género he visto mucho, digamos, creo que hay un estándar eh, avanzado en cuanto a las diferencias que planteaba Brenda, sexo, género, claro, está todo el tema de la gente trans, las personas trans que han venido a remover toda esta discusión de lo biológico, lo cultural. Pero creo que eso en general hay ya bastante apropiación ¿no? del género como una cosa socialmente construida y todo lo que Brenda ha dicho de la necesidad de salirse del binario. Y luego, pues uno podría decir también la buena práctica, ¿no? La buena práctica, porque esa es tu pregunta sobre las buenas prácticas, pues es que tenemos una influencia importante de los tratados internacionales de derechos humanos, de las sentencias, de la jurisprudencia. Creo que actualmente, ¿no? Ha habido una gran labor de difusión, sobre todo de las altas cortes, para bajar las sentencias propias que tienen un control de convencionalidad en temas de género y derechos de las mujeres, orientación sexual, indígenas. O sea, yo creo que ese esfuerzo se ha hecho. Y luego llega uno a la reparación. Y la reparación es una cuestión que nos tenemos que pensar mucho mejor,
porque quizá, ¿verdad? En el derecho internacional hay toda una gama de reparaciones, ¿no? Desde que le puedan dar a uno ayuda psicológica, desde que le puedan dar a las personas que han sido afectadas, los niños, ¿no? Becas educativas. Uno podría pensar, bueno, son medidas un poco asistencialistas. Hay reparaciones simbólicas, y si uno revisa, digamos, cómo se repara, por ejemplo, en México en materia de amparo, es como la decisión es la justicia de la Unión protege a la gente. Ah, sí, pero ¿y de qué se trata esa protección? Y lo bajan al juzgado, ¿no? Inferior o al tribunal colegiado, esto hablando de la justicia federal, ¿no? Para que entonces, según el contenido considerativo de la sentencia, el tribunal de abajo adapte y repare, o quién repara. Y en términos de género, esto es algo muy, muy importante, porque uno puede tener, mira, el contenido más progresista, hablar de que, ¿no? De que a esta persona y bajar toda la teoría y la jurisprudencia, pero si no llegamos a reparar con la misma perspectiva, la misma solidez, el mismo rigor teórico, dando órdenes claras a las personas y a las instituciones que les hicieron el daño, pues entonces, ¿cuál acceso a la justicia? O sea, yo creo que la reparación es el punto de cierre de una buena decisión judicial. Y yo creo que ahí sí necesitamos mejores buenas prácticas. Muchas gracias, Alma. Muy clarísimo, muy importante el punto de la reparación. Es verdad que es una cuestión que tenemos que mirar con mucha más atención. Brenda, Eh, yo creo que a nivel de la región, una corte que ha tenido un ejercicio bastante más eh, garantista en los términos de pensar más allá, digamos, del binario del sexo-género, es la Corte Constitucional de Colombia, ¿no? La Corte Constitucional colombiana ha abordado varios casos sobre tanto garantía del derecho a la identidad de género, como por ejemplo también muchos casos de eh, garantías para niñas intersex, ¿no? Entonces, creo que esas aproximaciones jurídicas o las reflexiones jurídicas que se han construido, digamos, alrededor de cómo se ha resuelto esos casos, pueden servir como, o las considero como una buena práctica, digamos, en el ejercicio de la administración de la justicia, ¿no? Eh, Sin embargo, claro, es necesario, digamos, pensar cómo podemos lograr tener, digamos, reflexiones como las realizadas en la Corte Constitucional colombiana en nuestros países, ¿no? Y creo que por ello, digamos, es necesario o importante que se puedan también contar, digamos, con estas herramientas eh, a fin de que puedan construir sus propias reflexiones o puedan resolver los casos. Casos pueden ser, digamos, complejos, ¿no? Pero desde una perspectiva también de la justicia, ¿no? Creo que allí un poco haciendo match con lo que dice Alma, la justicia o la forma en la cual resuelven también las instancias judiciales también, digamos, pueden garantizar justicia a las personas. Por ejemplo, en los casos de las infancias intersex, estos muchas veces deciden sobre si se les asigna o no un sexo, por ejemplo, o se les somete a intervenciones quirúrgicas para asignarles o no un sexo de acuerdo a lo que uno considera que es adecuadamente femenino y adecuadamente masculino, ¿no? Entonces, digamos, eh, la realidad siento que es mucho más compleja que la teoría. Me parece más compleja la realidad que la teoría desde mi perspectiva.
y creo que las buenas prácticas, digamos, judiciales, jurisprudenciales de la Corte Constitucional de Colombia pueden ser como mecanismos o herramientas con las que pueden contar otros magistrados, otras magistradas, como en el caso peruano, ¿no? muchas gracias Brenda por ese comentario. Bueno, quiero agradecerles a Alma y Brenda por acompañarnos en el día de hoy en esta nueva sesión de este webinar sobre ciclo de webinars sobre acceso a la justicia adaptada, organizada por el Centro de Estudios Constitucionales de la Suprema Corte de Justicia de la Nación de México. Invitarles a acompañarnos en las próximas sesiones que vamos a seguir haciendo durante este año y les mantendremos informadas e informados también de otras actividades asociadas que estaremos haciendo prontamente en este campo y que esperamos contribuir a mejorar, ¿no es cierto?, nuestros sistemas de justicia, profundizar procesos en curso para construir un sistema de justicia que se adecue a las necesidades y los derechos de todas y todos. Muchísimas gracias y que tengan un muy buen día, tarde, noche, cuando nos estén escuchando. Hasta luego. Muchas gracias por la invitación. Muchas gracias. Bye.